Buenas noches. En el reto de la semana número 15 vamos a hablar sobre la clasificación de las empresas, las cuales se clasifican por tamaño, forma jurídica, tipo de actividad y capital. Vamos a iniciar hablando sobre la clasificación de las empresas por tamaño. Por tamaño tenemos la micro empresa, la pequeña empresa, la mediana empresa y las grandes empresas, ¿cierto? Tenemos que estas empresas por tamaño se clasifican en estas cuatro y tienen un criterio importante. Hay tres criterios, ¿cierto? Pero el criterio más importante es el siguiente. Entonces, se clasifican en microempresas, pequeñas, mediana y grande. Y tenemos tres criterios: número de trabajadores, número de ingresos anuales y número de activos totales. El más importante para el Estado hoy es los ingresos anuales. Tenemos que las microempresas deben tener unos ingresos menores iguales a 23.563 VT. VT es la unidad de valor tributario, tiene un costo este año alrededor de 34.000 pesos, pero cada año cambia. Entonces, si la empresa tiene ingresos inferiores o iguales a 23.563 VT, está clasificada dentro del tamaño de microempresa. Las pequeñas empresas deben de tener unos ingresos mayores a 23.563 VTs y menores o iguales a 204.995. Las medianas empresas deben tener unos ingresos mayores a 204.995 VTs y menores o iguales a 1.736.565 VT. Esto es para las empresas que clasifican en tamaño, pero manufactureras, en el sector manufacturero, ¿cierto? Del último tope que les di en la mediana, se clasifica en una grande si supera ese tope de ahí en adelante. Tenemos que para el sector servicios, las microempresas que tengan unos ingresos menores o iguales a 32.988 VTs se clasifican como micro. Unas pequeñas se clasifican si sus ingresos son mayores a 32.988 VTs y menores o iguales a 131.951, y una mediana se clasifica en sus ingresos mayores a 131.951 y menores o iguales a 483.034. Si superan los 483.034 es del sector servicios, esta se clasificará en una grande empresa. Y tenemos que para las empresas comerciales, una microempresa, una empresa es clasificada microempresa si tiene unos ingresos menores o iguales a 44.769 VTs. Pequeñas se clasifican pequeñas y tienen unos ingresos mayores a 44.769 y menores o iguales a 431.196. Tenemos unas medianas si sus ingresos son mayores a 431.196 y menores o iguales a 2.161.692. Si una empresa supera estos ingresos, entonces sería clasificada dentro de las comerciales en una grande empresa. Esta sería la clasificación por tamaño: microempresa, pequeña, mediana, grande. Tiene un criterio específico que es los ingresos obtenidos. Esos ingresos dependen del sector, ya sea manufacturero, ya sea por servicios o ya sea comercial. Si de pronto no aplica en ninguno de estos tres sectores, se le aplicará el sector manufacturero. Esto por tamaño. Tenemos vamos a clasificarlas por tipo de actividad, y por tipo de actividad serían las empresas extractivas, servicios, comerciales y agropecuarias. Entonces, las extractivas serían todas las empresas que exploten, que se encarguen de la explotación de los recursos naturales. Un ejemplo serían las empresas mineras, las empresas que se dedican a extraer el petróleo, etcétera. Tenemos las empresas de servicios, que son las que ofrecen servicios para la comunidad o prestan estos para la comunidad. Una empresa sería
los servicios de energía, los servicios de transporte. Todas esas empresas serían empresas de servicios porque ofrecen bienes intangibles. Las empresas comerciales son todas aquellas que comercializan el producto terminado. Tenemos las empresas agropecuarias, que son las que se dedican a la explotación del campo y sus recursos. Tenemos las empresas industriales, que son las que se dedican a la transformación de la materia prima y nos tienen como un producto terminado al final. Esa sería la denominación, la clasificación, perdón, por tipo de actividad. Tenemos una por forma jurídica. Estas serían sociedad anónima, sociedad por acciones simplificadas, sociedades limitadas, sociedades por comandita simple y por acciones, y una sociedad colectiva. Todas estas cumplen unos requerimientos para poder pertenecer a estas sociedades. La anónima nos dice que tiene que ser tiene que ser creada a través de escritura pública o documento privado. Documento privado depende si cumple unos requisitos que están a unos requisitos que están sujetos. Tenemos que el capital se divide en acciones. El capital es autorizado y suscrito. Autorizado es el máximo al que puede aspirar la sociedad a constituirse por ese capital, y el suscrito es el que inicialmente suscribe para poder iniciar labores. Tenemos una sociedad por acciones simplificadas, también puede ser constituida a través de escritura pública o documento privado. Igualmente el documento privado es si cumple los requerimientos establecidos. Tenemos que el capital se divide en acciones, puede tener mínimo un accionista, no tiene límite. Tenemos el capital también autorizado y suscrito, igualmente como la sociedad anónima, solamente que en la sociedad anónima deben de dar mínimo 5 accionistas, no tiene un límite, más que en cambio en la sociedad por acciones simplificadas debe de haber mínimo un socio. Es la sociedad que hoy en día en Colombia se está utilizando más para crear empresa, ya que es una buena forma para esta, debido también a que las acciones no deben de ser expuestas a la venta inmediatamente, sino que pueden esperar 10 años para poder realizarlo, para tomar la decisión de si se realiza o no. Tenemos la sociedad limitada, que también puede ser constituida por escritura pública o documento privado. Tiene un mínimo de socios que es 2 y un máximo de socios que es 25. Su capital se divide en cuotas o partes de interés o partes de igual valor cada una, y se pagan inicialmente, o sea, al inicio de la sociedad, no como en la sociedad anónima, en las anteriores, que era un autorizado y yo decido de ese autorizado suscribir una parte. En esta no, en la limitada tiene que ser lo que se diga en la escritura pública que es el capital, ese capital es el que se debe pagar al inicio de la sociedad. Tenemos las comanditas simples o por acciones, que estas se pueden hacer solamente por escritura pública. Los socios se llaman gestores, y los socios se dividen en gestores y comanditarios. Los gestores son los que tienen la capacidad de liderar, son más enfocados a la parte administrativa, y los comanditarios son los que aportan capacidad en dinero, en recursos, ¿sí me entienden? En la comandita simple tiene un mínimo de socios de 2 y no hay un límite, y en la por acciones tiene un mínimo de socios de 5 y no tiene un límite. Tenemos la sociedad colectiva. En la sociedad colectiva se puede por escritura pública o documento privado. Tiene un mínimo de 2 socios, no hay límite no hay un límite máximo. Tiene un capital que se paga todo inicialmente y se divide en partes de interés social. Esta sería como la clasificación respecto a la forma jurídica. Y por último tenemos la clasificación respecto al capital, que tenemos el capital público, capital privado y el de economía mixta. Tenemos en el público es el que es
en la que es constituida con capital del Estado, tenemos en el privado la que es de personas particulares el capital y tenemos la de economía mixta, que es una mezcla de los dos capitales, tanto del Estado como el de particulares. Esta sería la clasificación de las empresas. Todas las empresas en Colombia deben de clasificarse dentro de estas cuatro, aunque hay otras clasificaciones externas, pero estas eran como con las más importantes. Y cada empresa, según estas clasificaciones, deberá cumplir ciertos requerimientos dados del Estado. Espero tengan una feliz noche. Muchísimas gracias por prestar atención a mi video.